último en un acto. Ok, vuelvo de Perdón, nuevo. perdón, comienza otra vez para que se grabe, por favor. Vale, profesor. La autoridad de las personas no tiene su fundamento último en un acto de sumisión y de abdicación de la razón, sino en un acto de reconocimiento y de conocimiento. Se reconoce que el otro está por encima de uno en juicio y perspectiva y que en consecuencia su juicio es preferente o tiene primacia respecto al Primacía, propio. primacía, Ajá, primacía, sí, sí, disculpe, ujú, profesor. La con respecto autoridad, a otro. la autoridad reposa sobre el reconocimiento y en consecuencia sobre una acción de la razón misma que haciéndose cargo de sus propios límites atribuye al otro una perspectiva más acertada. Bueno, ese es el concepto de autoridad más o menos como siempre lo vemos. Puede ser autoridad política, autoridad civil, militar, cualquiera de esas, pero aplicada a la atmósfera, como venía diciendo antes, cultural, ¿no? La atmósfera intelectual. Por ejemplo, eh, cuando tenemos que hablar de literatura comparada, lo acabo de mencionar, ustedes me preguntan a mí algo sobre la literatura comparada y, bueno, supongamos que estuviéramos allá en la universidad en persona. Ustedes llegan y me dicen, profe, tenemos una pregunta sobre literatura comparada y yo volteo buscando a Aura Marina Boadas y yo vi a Aura Marina por aquí hace un rato. Ah, ya está. Las voy a llevar a hablar con la autoridad en este tema. Yo reconozco que esta otra persona es la que sabe de este asunto. Esta otra persona es la que ha estudiado suficiente, la he oído hablar de eso y reconozco que a ella es a quien hay que escuchar. Ustedes me escuchan a mí hablar sobre eso y les voy a decir muy poquitas cosas y muy incompletas, ¿no? Cuando pasamos por ese contenido en el curso, yo tengo que ver esos videos dos veces y detenerme a buscar algunas referencias que ella hace, ¿no? En ese solo video. Y mira que yo he oído hablar a Aura Marina sobre literatura comparada un millón de veces. He estado en clases de ella, así, comportándome yo como alumno. He estado en clases con ella siendo profesores los dos. La he visto en conferencias, la he invitado a eventos que hemos organizado ahí para que hable de eso y todavía yo me digo, no, la autoridad es esta señora. Es la que tiene la primacía, ella es la que tiene el conocimiento, ella es la que sabe controlar esos conocimientos, cómo aplicarlos además. No, controlar no, ella es la que sabe controlarlos. El asunto, el objeto de estudio es ella quien lo va a reconocer. ¿Y qué hay que hacer con ese objeto de estudio? Para sacar conocimiento de ahí, quién sabe es ella. Eh, uno siempre está reconociendo a personas que tienen autoridad de cualquier tipo sobre uno. Eh, cuando uno dice, no, fulano es el que sabe. Bueno, usted conoce a alguien que sepa de vinos en su familia, entonces dice, no, vamos a preguntarle a fulano. Me estoy acordando de un chiste con el asunto del conocimiento del cine. Fulano sabe mucho de cine, esta es la autoridad. O sabe mucho de béisbol, era pelotero cuando era joven, o el asunto le interesa, ha escrito libros sobre eso, se lo pasa leyendo sobre eso, viendo programas sobre el béisbol, etcétera. Es la autoridad. Yo reconozco, yo sé, yo conozco ese tema y sé que el que sabe de verdad, verdad por encima de mí es él. Ah, lo reconozco como el conocedor, la autoridad. Entonces, cuando uno ve casos como Ifigenia o Don Quijote o cualquier otra novela importante, eh, uno dice, Cervantes es la autoridad. Cervantes escribió la primera novela moderna, ¿no? Hace 400 años. Y entonces así, tenemos esos 400 años de historia en la modernidad. El maestro es Cortázar. Perdón, el maestro es Cervantes. Mencioné Cortázar por lo que iba a decir a continuación, que me acuerdo de haber leído
una entrevista, un artículo de Cortázar, en que él decía que para él la autoridad en materia de cuento, en lo que es un cuento, de dónde a dónde va el cuento, qué, qué tiene que contar un cuento para que cuente como cuento, su autoridad, su maestro fue eh, Horacio Quiroga. Y luego uno se entera de que la autoridad para Quiroga era Edgar Allan Poe. Y después, bueno, ahorita no recuerdo si yo he leído en alguna parte quién fue la gran autoridad para Poe, ¿no? Pero tiene que haber sido alguien anterior, lógicamente. Me acuerdo también de lo de lo que pasa en física, que Einstein debe mucho de sus teorías, las reflexiones son de Einstein, pero parten del trabajo que hizo antes Isaac Newton. La autoridad es Isaac Newton. Para nosotros la autoridad es Einstein. Bueno, Newton también. Pero y Newton en quién se inspiró? En Galileo. Y bueno, Galileo tiene que haber estudiado a un físico que trabajó antes que él, que existió incluso miles de años antes que él, para comenzar a partir de ahí y llegar más lejos. En esto de comenzar de ahí y llegar más lejos, me acuerdo de una pensamiento, una afirmación del propio Newton, ¿no? Que parece que cuando se decían cosas muy buenas de él, él terminó respondiendo, yo solamente he logrado ver más lejos que los que estuvieron antes que yo, porque me he parado en los hombros de unos gigantes, la autoridad, los tipos que de verdad saben, fueron los que me enseñaron a mí, y por eso, gracias a ese trabajo que ellos hicieron antes que yo, es que yo puedo ver más lejos. Miren cuán lejos llegó, que del siglo XVIII, el científico destacado después de Newton, esto no es así, estrictamente así, pero sí es así. El siguiente físico destacadísimo en ese terreno fue Einstein en el siglo XX. Y no sé si ha aparecido uno siguiente porque yo en ese terreno no tengo ninguna autoridad y poco conocimiento, ¿no? No sabría a quién reconocer como el que de verdad sabe, el que más sabe, el que conoce, el que tiene la concepción más clara de los asuntos que se estudian en la física, ¿no? Y casi no lo tengo claro en el terreno en el que yo trabajo. Imagínense ustedes si me ponen a buscarlo en un terreno donde no he pisado nunca. Entonces, esa autoridad, así como la autoridad civil, la autoridad política, también es aquel que uno reconoce individual y colectivamente como el que tiene la autoridad, el que tiene derecho a decidir porque es el que conoce mejor todo el asunto, el que, ya ustedes entendieron, el que sabe con qué criterios evaluar cada cosita para llegar a una conclusión inapelable, digamos. Bueno, dicho esto, ya yo me gané la arepa de hoy. Sinceramente. Me quedó también, o sea, yo entendí también el concepto de autoridad que dieron en la clase, pero me gustó también su explicación, profesor. Muchas gracias, muchas gracias. También tenía, en cierto modo, la misma duda que Daniela, pero con la explicación que le dio a ella también me la aclaró. Muy bien. Em, bueno, aquí faltan 3 minutos para que esto se corte. Quizá haya espacio todavía para espacio, tiempo, espacio, para algún otro comentario antes de que nos volvamos a conectar. Bueno, profesor, yo tengo mi última duda para, como dijo la persona que le escribió Ajá. hace poco. Tengo la duda, ¿a qué se referiría a partir del término, o sea, cómo a partir de la autoridad podemos definir la libertad? Uy, Porque, uy, bueno, uy. le voy a leer un poquito sobre lo que dicen aquí sobre la libertad. En este caso,
¿Quién es el que lo dice? San Agustín. Ujú. Porque al parecer es como crear una imagen o una dialéctica entre el hombre y Dios, como que lo Ujú, que debería ser. ujú, Entonces, el concepto fundamental sobre la libertad para San Agustín es el fin, es el del fin, porque la libertad no es un valor absoluto, sino un medio para alcanzar el fin propio del hombre, que es el bien supremo, Dios. Para entender cómo lograrlo, diferenciamos dos niveles de libertad en el hombre. La voluntad del hombre, de modo natural, se inclina a buscar el bien, que le permita vivir felizmente, y lo consigue al usar en primer grado de libertad, conocido como libre albedrío, que ujú. debemos entender como la capacidad de elección. Esta humana libertad es natural y necesaria porque el hombre no puede dejar de querer ser feliz. Y la voluntad 2 del hombre no se contenta con la felicidad. Además, puede optar por la plenitud de la vida, el sumo bien. Así el hombre tendrá que ejercitar una verdadera libertad, y que no es otra cosa, siguiendo el filósofo africano, que la liberación de la inclinación de la naturaleza humana por el pecado mediante la gracia de Cristo. La Ay, libertad es importante para todo hombre. La libertad de algún modo está ligada con la dialéctica entre el hombre y Dios, que ha querido comunicar y dialogar con los hombres libres. Por eso, el pensador San Agustín, que primero vio la historia como un proceso de la tensión entre lo natural y lo sobrenatural, está situado estratégicamente para hablarnos de la libertad. Más aún, San Agustín estuvo interesado en enseñar no solo el significado de la libertad, sino mostrar cómo se puede personificar la libertad. Así la libertad es perfección y plenitud del libre albedrío, porque en ambos niveles de libertad hay voluntad para adquirir el fin del hombre. En el libre albedrío, esta voluntad es dinamismo del espíritu, orientado naturalmente al bien, mientras que la voluntad de la libertad es plena, en tanto que está auxiliada por la gracia divina. Qué profundo. sí, y sobre todo prolongado. Estas cosas habría que estudiarlas. Si yo tuviera alguna autoridad para hablar de eso, habría Me que siento identificada. fraccionarla un poquito. Pero eh, lo que, lo poquito que yo sé de San Agustín, ah, me hace comentar en este momento, perdón,